queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este culto de adoración al Señor, donde hacemos una pausa entre medio de la semana para alabar y bendecir su nombre. Tengo el placer nuevamente de contar con una gran amiga. Paulina, ¿cómo estás? Hola Octaliva, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, agradecida al Señor también porque ya la semana ha ido avanzando, las bendiciones del Señor se han ido manifestando en mi vida, sin duda en la tuya también y en la de nuestros hermanos que nos acompañan. Así es, y es por eso que damos una pausa para poder reencontrarnos con el Señor, volver a escuchar quizás de una manera más clara su voz a través de la palabra de Dios. Vamos a dejarles la invitación para que puedan dejar en los comentarios de la transmisión sus pedidos de oración, sus agradecimientos, pues este es el sentido del culto del miércoles, donde como familia podamos orar. Les invito entonces a que podamos alegremente entonar las estrofas de el himno 181, Una esperanza. Bien, con este himno en nuestro corazón vamos a comenzar esta reunión de oración orando. Vamos a pedirle al Señor que nos acompañe. Les recuerdo también que pueden ir dejando sus saludos, sus pedidos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, para que así nosotros conozcamos de qué tienen necesidad para ayudarles a orar. Vamos a comenzar entonces orando, inclinemos nuestro rostro. Padre bendito que moras en los cielos, te agradecemos infinitamente las bendiciones que tú nos das. Te damos las gracias, Señor, porque pese a las circunstancias de carácter mundial, tú has permitido, Padre, de que de alguna manera podamos seguir conectados con nuestros hermanos. Te queremos pedir que tú perdones nuestros pecados, que perdones nuestras faltas y que en esta hora
te hagas cargo, Señor, de nuestras necesidades, de nuestras dolencias. Te pedimos por los enfermos de tu pueblo, Señor, por aquellas personas que se sienten en soledad, que están angustiados. Manifiéstate en la vida de cada uno de ellos, Señor. Quédate con nosotros en esta hora. Bendice, Señor, al predicador también. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Grande Señor es tu misericordia, nunca termina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad se agotan, por siempre tú serás mi eterno Rey. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu me perdonas, me das paz y gozo. Con tu presencia me guías aquí. Llenas mi fe y me brindas tu apoyo, tu bendición. Hoy te pido en mí. Tú eres fiel, Señor, oh eternamente fiel. Cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues tú me sostienes. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Señor. Oh Dios de amor. Amén. 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 Apreciados hermanos, en esta hora quisiera compartir con ustedes la palabra del Señor. Quisiera también aprovechar de saludarles a cada uno de ustedes, desearles que el Señor esté bendiciendo a sus vidas y las de su familia. Antes de abrir la palabra del Señor, les quiero invitar a que podamos hacer una oración pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Oremos.
Querido Señor, Padre eterno, gracias le damos porque en su palabra encontramos la fuerza, la fortaleza, Señor, para seguir en esta vida, pasando las pruebas y las dificultades. Pero también en su palabra encontramos la fuerza para poder, Señor, predicar el Evangelio de distintas maneras, con distintos instrumentos. Y gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de nosotros ser parte de esta misión, la predicación del Evangelio. Acompáñanos en el estudio de su palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Apreciados hermanos, quisiéramos todos juntos, busquemos allí en el libro de Jueces, capítulo 7, Jueces, capítulo 7, el relato de la palabra del Señor, donde nos muestra un episodio vivido por Gedeón. Sabemos que Gedeón era un joven de una familia pobre de la tribu de Manasés. Su padre, llamado Joás, era un hombre que, pese a haberle enseñado a Gedeón a amar a Dios, las circunstancias en las cuales él vivía, Joás, sus vecinos, la influencia, el temor hacia los madianitas, le había hecho a ese padre cometer un error. Y era que en su propio terreno, donde él vivía, para poder llevarse bien con los madianitas y con sus vecinos, él levantó dos altares, uno a Baal y otro a Acera. Entonces, hermanos, nosotros encontramos en el capítulo 6 y en el capítulo 7 que vamos a leer en esta tarde, que encontramos por lo menos 4 aspectos, 4 principios que son importantes, que ayudó a Gedeón a dejar de lado el temor, la comodidad, el llevar una relativa calma, un relativo vivir con sus enemigos madianitas, que era un ejército que no los mataron, pero sí los oprimía. O sea, cuando los israelitas sembraban y llegaba la hora de la cosecha, los madianitas lo que hacía era robarle toda su comida, el fruto de su esfuerzo. Quizá le dejaban muy poco para que ellos subsistieran, pero la gran mayoría, que les permitiría a ellos ganar un poco más de recursos, poder desarrollarse, tener abundancia, eso el ejército de los madianitas no se los permitía. Y entonces nosotros vamos a leer aquí, en el capítulo 7, versículo 1, lo siguiente: Jeroboam, que es el otro nombre de Gedeón, y todo lo que con él estaban, se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente de Arod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de Moré. Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos, pues Israel puede jactarse contra mí diciendo: por nuestras propias manos, nosotros como soldados, nos hemos salvado. Ahora pues haz pregonar esto a los oídos del pueblo. Quien tema y se estremezca, que madrugue y se regrese a su casa. Bueno, estos versículos están en el siguiente contexto. En el capítulo número 6, versículo 24, habla de que Gedeón, él edificó un altar a Jehová, y a aquel lugar lo llamó Jehová Shalom, ¿cierto? Jehová da paz. Pero en el versículo 25 dice que Jehová, que había llamado a Gedeón para ser su general de ejército, le dijo además: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro que tiene tu padre, corta de allí la imagen de Acera y destruye el altar de Baal que ha levantado tu padre.
Y obedientemente Gedeón lo hizo, tomó a Dios a 10 de sus siervos y derribó estos altares en esa noche. ¿Qué pasó? Al otro día en la mañana, cuando los vecinos de Joás, padre de Gedeón, vieron derribados estos altares, dijeron, ¿esto quién lo hizo? El que lo haya hecho, lo descubriremos y tendrá un castigo. Entonces, en el versículo número 29, dice, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera. O sea, por haber hecho esto a estos dioses, nuestros dioses, decían los vecinos, que muera aquel. Hermanos, cuán distorsionada estaba la mente y el corazón de los israelitas. Estaban con Dios, pero también estaban con su confianza puesta en Baal y Acera. Y tal vez algunos tenían miedo, adoptaron a estos dioses por miedo al ejército que de vez en cuando se hacía aparecer por allí por Israel. El miedo los hacía pecar. No confiaban en que el Señor, el único Dios verdadero, podría librarlo. Pero en el corazón de Gedeón estaba ese sentir. Él tenía un celo, un amor tan grande por el Señor que estaba dispuesto a dejar los dioses de su padre, estaba dispuesto a dejar las buenas relaciones con su familia, con su padre, ¿cierto? Por ser fiel a Dios. Estaba dispuesto a soportar, ¿cierto? El rechazo de sus vecinos, de sus amigos, por ser fiel al Señor. Hermanos, cada vez que nosotros tomamos decisiones por el Señor de fidelidad, aparentemente pareciera que perdemos todo. Sin embargo, el Señor nos ha mostrado en nuestra vida, en distintos episodios, que Dios premia la fidelidad de sus hijos. Y nosotros también tenemos la misma prueba que lo tuvo Gedeón. Tal vez puede ser un examen en día sábado, tal vez puede ser un trabajo en el día sábado. Y así, hay muchas formas, muchas pruebas que podríamos nosotros pasar en esta vida demostrando que somos fieles al Señor. Pero Dios premia siempre a sus hijos fieles. Entonces, hermanos, aquí en el capítulo 7 vamos a encontrar por lo menos 5 principios que ayudó a que Gedeón venciera a los madianitas. Primero, el primero lo vamos a llamar, anote por ahí, depuración. Depuración tiene que ver con limpieza. Es como cuando usted toma harina y esa harina tiene alguna semilla, alguna cáscara, ¿cierto?, del mismo trigo, y usted le pone en un colador y comienza a cernirlo y comienza a caer la harina sin grumo, sin la cáscara, ¿cierto?, del trigo, una harina limpia. Ese proceso de limpieza, de depuración, trae consigo dolor en nuestras vidas. Pero siempre es necesario que nosotros depuremos nuestra vida, nuestro corazón hacia Dios. Vamos a tener al principio algunas dificultades, pero Dios siempre premia a sus hijos fieles. El segundo principio que ayudó a Gedeón para tener la victoria fue la convicción. No estaba tan convencido Gedeón que sus soldados fueran fieles o en números de soldados fueran lo suficiente para poder luchar contra un gran ejército de los madianitas. Consideren ustedes que Israel en un principio tenía 32.000 soldados, pero los madianitas tenían 135.000 soldados. O sea, un israelita para 4 madianitas. Tercer principio, el debido implemento. Hermano, cuando usted va a trabajar la tierra o va a hacer algún otro trabajo, va a dedicarse a la mecánica, a la electricidad, cualquier trabajo, cuán importante es que nosotros utilicemos las herramientas correctas. Si no usamos las herramientas correctas, nos vamos a demorar más tiempo o no vamos a conseguir nuestro objetivo. Pero tener el implemento correcto es clave. Y en el caso de Gedeón, el Señor lo mandó también a la guerra, a él y a los soldados, ¿cierto? Con implementos para vencer esta guerra. Pero no eran las herramientas ni las armas convencionales.
Eran armas, ¿cierto?, muy distintas. Número 4, la debida estrategia. Todos nosotros debemos, para tener éxito, tener una estrategia, tener un plan, tener un presupuesto. Si usted este año 2021, usted quiere terminarlo exitosamente, usted debió tener al principio de año un plan y hoy día solamente revisar si usted ha cumplido los paso a paso para poder acercarse a la meta. Hermanos, finalmente, aquí encontramos versículo, capítulo 7, versículo número 3, dice así, sobre este ejército de 32.000 soldados. Quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a la casa. Después regresaron los del pueblo 32.000 y quedaron 10.000. Solo 10.000 soldados, que uno podría decir que son muchos, pero ¿qué son 10.000 para 135.000? Un soldado israelita y 14 alrededor de él. 14 contra 1. Y finalmente, hermanos, el Señor les dice en el versículo número 5, entonces Gedeón llevó al pueblo y a las aguas y les dijo, a cualquiera que lama las aguas como lo hace un perro, lo vas a dejar aparte. Y aquel que se arrodille ahí a la orilla del río, de las aguas, se arrodille, ¿cierto? Y muy cómodamente tome agua, también los vas a dejar aparte. Los que lamen como perro, esos van a ser tus soldados, los que te van a acompañar. Hermanos, solamente fueron 300. El resto no iba a participar de la guerra. ¿Qué hace entonces el general de ejército de Gedeón con 300 soldados ahora para 135.000 madianitas? Bueno, un soldado israelita tenía que pelear contra 450 soldados madianitas. Se dan cuenta que la estrategia del Señor es como inversamente proporcional a lo que nosotros consideraríamos como una gran estrategia de guerra. Y las armas, hermanos, aquí las armas dice que versículo 16, capítulo 7, versículo 16, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, 100 se iban a ir en un sector rodeando el ejército madianita, 100 en otro sector y 100 en un último sector. Puso en sus manos trompetas y cántaros vacíos, y dentro de los cántaros antorchas encendidas. Esas eran las armas que el Señor le entregó para darle la victoria. Ustedes se darán cuenta que harían esas armas contra las lanzas, las espadas, las flechas de los soldados medianitas, contra sus armaduras. Bueno, y la estrategia final dice, miradme a mí y haced como yo hago. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Tocaré la trompeta, vosotros también las tocaréis. Entonces, gritando en ese momento por Jehová y por Gedeón. Hermanos, está la estrategia, estaban las armas. Habían vencido en la primera etapa la depuración, la limpieza. Los que tenían miedo se fueron. Los que no eran abnegados, los que eran muy cómodos para la guerra, que se arrodillaron cómodamente sacando el agua también. Pero ¿qué pasaba ahora, hermanos? Gedeón, ya teniendo todo ordenadito, digamos, para la guerra, aún así él pedía pruebas. Señor, tengo un poco de temor, incertidumbre. Y entonces el Señor le dice, mira, baja al valle, desciende al valle, y ahí te vas a encontrar con el tremendo ejército de Madianita, y si tienes miedo, lleva a tu criado Fura. Bueno, ese escudero, ese siervo no iba a hacer mucho, ¿no? Contra 135.000. Pero bajaron y descendieron. Cuando llegó abajo, a la línea de fuego, ya era cerca de la medianoche, hubo cambio de guardia. En ese momento, Gedeón se pone a escuchar y el Señor hace hablar a un madianita. Y el soldado dice, ¿sabes qué? Al otro soldado le dice, ¿sabes qué? Tuve un sueño y soñé de que bajaba por la colina una especie de pan, ¿cierto? Una tortilla como de rescoldo, ¿cierto? Y esta tortilla, ¿cierto? Llegó hasta mi tienda, la golpeó y cayó. ¿Qué significará eso? Estoy turbado, estoy confundido. Y el otro soldado
el Señor le puso sus labios en la interpretación. Le dijo, esto significa, versículo 14, su compañero respondió, esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó este relato del sueño y su interpretación, adoró a Dios. Después volvió al campamento de Israel y les dijo al ejército, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Hermanos, los animó, bajaron con sus cántaros, bajaron con sus antorchas dentro de sus cántaros, bajaron con su trompeta en la mano izquierda. Y cuando se repartieron en los 3 escuadrones de 100 cada grupo, Gedeón toca la trompeta y grita, ¿cierto?, por Jehová y por Gedeón. Y todo ese pequeño ejército de 300, que no era nada para los 135.000, repite lo mismo. Quebra los cántaros y entonces el temor se apoderó de los soldados madianitas de tal modo de que uno arrancando con otro a medianoche asustado, y entonces comienzan a pelear unos con otros y escapan 2 príncipes madianitas que estaban a cargo de este ejército. Uno llamado capítulo 7, versículo 25, y capturaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb. Mataron a Oreb en la peña de Oreb, ¿cierto? Y Seb lo mataron en Lagar de Seb. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que el Señor tiene distintas formas y estrategias para la victoria. Nosotros hoy día nos encontramos también contra un gran ejército madianita. Y pueden ser los vecinos, pueden ser los compañeros de trabajo, puede ser la gente de la calle, y debemos llegar a ellos, a este ejército. Podríamos pensar, nos van a rechazar si les hablamos del Señor, si le ofrecemos una oración, un libro misionero, un estudio bíblico. Sin embargo, a Gedeón lo envió el Señor, y a ti y a mí hoy día nos envía el Señor también a llevar adelante la misión y la predicación del Evangelio. Cristo, nuestro Señor Jesús, vendrá a este mundo, pero debe predicarse el Evangelio y nosotros debemos bajar desde arriba, desde lo más alto, donde la seguridad, de la comodidad, debiéramos bajar nosotros hacia el valle, donde pareciera que está el ejército del peligro, y nos vamos a llevar sorpresa cuando veamos que las personas se van a interesar por escuchar entonces la palabra del Señor. Así como el Señor puso la interpretación en ese soldado madianita que era de victoria para Israel, el Señor también está preparando los corazones de muchas personas hoy para que esas personas, cuando llegue el momento indicado, cuando tú llegues con un libro misionero o con un mensaje especial, con una oración, el corazón de esas personas va a estar también preparado. Tenemos nosotros una gran conquista que hacer, poner a Cristo en el corazón de las personas. ¿Cuántos de ustedes en esta hora quisieran alistarse a estos 300 soldados? Yo les digo, no eran los más preparados, ni siquiera llevaban las armas indicadas, pero estaban dispuestos a seguir y obedecer, de marchar hacia adelante y seguir a ese líder Gedeón. Y nosotros seguiremos a Cristo, nuestro gran general. Que ese sea el deseo en tu corazón. Oremos al Señor. Señor, gracias le damos por darnos la oportunidad de pertenecer a un gran ejército. Un día, Señor, celebraremos la victoria en el cielo cuando lleguemos a los hogares que Jesucristo ha preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos a llevar adelante la misión de la predicación del Evangelio y tener ese privilegio. Pedimos que el Espíritu Santo nos acompañe en todo momento para llevar adelante, Señor, este trabajo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente y nos dé a todo el privilegio de unirnos a la victoria, al ejército triunfante, el ejército de nuestro general, el Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Sin duda es un mensaje que ha llegado a nuestros corazones, en el que debemos reflexionar para poder, ¿no es cierto?, estar atentos a la voz de nuestro Señor. Así es, estar atentos a la voz del Señor, porque el Señor no se olvida de nosotros. Esto es lo que vamos a entonar en las estrofas del himno 183. No me olvidé de ti.
Después de este hermoso himno, donde recordamos que el Señor viene en breve, les invito a que puedan inclinar nuevamente sus rostros para que podamos orar. Gracias, Señor, te damos por lo bueno y maravilloso que tú eres con nosotros. Gracias porque tú no te has olvidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar constantemente buscándote, a amarte cada día más. Ayúdanos a tener nuestro oído atento, Señor, a tu palabra. Te dejamos, Señor, las peticiones de nuestro corazón, confiando en que tú ya estás obrando. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y nos vamos. Hemos terminado esta reunión de oración, pero nos vamos a volver a encontrar el próximo sábado, si Dios quiere. Les deseo una bendecida semana en lo que queda y nos encontramos tempranito el día sábado en la mañana, ¿verdad, Octa? Así es, el sábado a las 10 de la mañana les esperamos para que volvamos a alabar todos juntos. Desde ya les dejamos invitados para que puedan compartir todo el material audiovisual que tiene nuestra iglesia en sus canales en Facebook y en YouTube. Que el Señor les bendiga.